Buenos días, muchachos. Buenos días, ingeniero. Vamos con el llamado a lista. Barrera Mesa, Daniel Felipe. Chaucanet Ruales, Diego Fernando. Yazos Álvarez, Kenneth Julián. Presente, ingeniero. Correa Collazos, Fabián Alejandro. Presente, profe. Delgado Araque, Jairo Daniel. Presente, profe. Leal Carrillo, Lisbeth Paola. Presente, profe. Lozada Cañaveral, Angie Juliet. Presente, ingeniero. Luque López, Leiner Luis. Presente, ingeniero. Ahí lo veo. No me escucha. Presente, ingeniero. Narváez Grijalva, Sonia. Polanco Romero, Desmin José. Presente, profe. Polanía Viloria, Jorge Luis. Buenas tardes, presente.
Ramírez Barajas Sebastián. Presente, profe. Ahí está. Vera Patiño Cristian Mauricio. Cristian. Cristian Vera. Profe, Cristian Vera dice que tiene dañado el audio. Ok. Narváez Grijalba Sonia. ¿Ah? Chaucanés Ruales Diego Fernando. Ok. Listo. Vamos a ver ahí de eso que estábamos viendo la última clase que tuvimos respecto de lo que tenía que ver con las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eso. Ingeniero, qué pena. Sí. Es que yo acabé de entrar, entonces no sé si está llamando lista. Sí, no ya, tengo bien. pero ya lo doy. Ah, listo, vale, profe. Muchas gracias. Entonces, continuamos con ese tema. Alcanzamos a ver algo básico de la parte sanitaria, ¿sí? Y pues repasando un poquito lo que tiene que ver con el tema de las tuberías. Recordamos ahí rápidamente lo que tiene que ver con tuberías sanitarias y de agua lluvias, la de color amarillo. La tubería de ventilación es de color naranja y ojo, para la tubería de ventilación que es obligatoria que vaya conectada al sistema sanitario, ¿sí? A los ramales del sistema sanitario, entiéndase ramal precisamente, esa distribución que llegan más o menos a un tubo que es el que conduce todos los caudales de los aparatos sanitarios que se vayan presentando. Entonces, es obligación que siempre vaya. ¿Qué pasa con esto? Que la tubería sanitaria tiene pues sus accesorios, son de color amarillo, ¿sí? Son los mismos de aguas lluvias, pero adicional de eso, también son los mismos que se utilizan en la tubería de ventilación. Es decir, la tubería de ventilación que es de color naranja, nunca va a tener accesorios de color naranja, ¿sí? Utiliza los mismos de la parte sanitaria y de aguas lluvias. Para la parte sanitaria, obligación que sea 45 grados, entonces normalmente encontraremos este tipo de accesorios, ¿sí? Que son tipo Y, ¿sí? Esa Y precisamente de los ejes se nota que son a 45 grados. ¿Qué pasa? Que también nosotros en la parte sanitaria también podemos encontrar lo que son las T's, ¿sí? Muy diferentes a las T's que encontramos en lo que es la tubería hidráulica, ¿sí? La que trabaja a presión. Y aquí vemos un ejemplo típico de esas T's. Entonces noten que la T alcanza a tener cierta curvita, ¿sí? Muy diferente a lo que es una T hidráulica, ¿sí? La T hidráulica definitivamente es solamente una perpendicularidad, ¿sí? Mientras que en aquella, o sea, la bifurcación que se presenta aquí, ¿sí? Es muy diferente a lo que se presenta en las T's de la parte sanitaria de aguas lluvias.
Esa curvita lo que me indica es hacia dónde va el flujo. En este caso, esa curva que alcanzamos a ver ahí es un poquito, sí, es poco pronunciada, es muy diferente a la Y. Me indica hacia dónde está corriendo el flujo. Es decir, que en este caso, por estar la curva hacia acá, me indica de que el flujo de aire está yendo hacia allá. Siempre va a ser obligación que vaya la tubería de ventilación conectada a la parte sanitaria. ¿Por qué? Porque toda la tubería sanitaria, los ramales, en algún momento van a llegar a conectarse con el sistema de alcantarillado. Y de ahí que cuando no se tiene el sistema de ventilación, es normalmente cuando se presentan los malos olores, precisamente al momento de la descarga de los sanitarios o incluso de los lavamanos. En fin, se pierde el sello hidráulico, es decir, que de los sifones, el nivel de agua que se presenta ahí en esa zona, que precisamente impide o bloquea el paso del aire de los gases de malos olores que vienen desde la conexión al sistema de alcantarillado, impide de que lleguen precisamente dentro de la vivienda, es decir, por las rejillas de los sifones. Entonces, normalmente cuando se presenta esa pérdida de ese sello hidráulico que se puede presentar, es adicionalmente por no poseer el sistema de ventilación. Entonces, el sistema de ventilación no solamente para los malos olores, sino que a su vez ayuda a que no se pierdan en los sifones los sellos hidráulicos. Y recordemos que no solo hay sifones de piso, también los tenemos, por ejemplo, en lo que viene siendo por ejemplo, un lavaplatos típico, ¿sí? Esto hace parte de la grifería del lavaplatos o de un lavamanos, ¿sí? Perfectamente. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Esa forma de U lo que está generando precisamente es un sifón. Entonces, allí es donde se presenta ese sello hidráulico. Muy bien. Absolutamente todo lo que tenga que ver con instalaciones, y ojo, no solamente sanitarias, ventilación, hidráulicas, aguas lluvias, sino cualquier tipo de instalación, nunca pueden atravesar la estructura. Cuando hablo de la estructura, hablo específicamente de los elementos estructurales que transmiten o soportan carga. Por ejemplo, las viguetas, las vigas, las columnas, ninguno de esos elementos puede estar atravesado por tuberías, nunca, por ninguna instalación. Si nos vamos específicamente al tema de instalaciones hidráulicas y sanitarias y de aguas lluvias, nuestro referente es la NTC 1500. Y allí en alguna parte alcanza a nombrar de que, bueno, en algunos casos se permite pasar algunas tuberías hasta cierto punto y por algunas zonas específicas de los elementos estructurales. Ojo, pero hace la salvedad, toda vez que el ingeniero estructural, el diseñador estructural, se le consulte de permiso, es decir, que permite que se pueda hacer eso. Y pues para el caso, la verdad es que un diseñador estructural no quiere que le toquen la estructura, ¿sí? O sea, son bastante celosos en eso. Entonces, lo normal es que no, por tanto, nosotros haremos todo el trabajo y todo el esfuerzo es de que absolutamente en ningún momento ocurra eso. Y se lo nombro así como mucho se lo recalco, porque es de los errores más comunes que se ven en todas las obras, ¿sí? Tanto edificaciones pequeñas como en altura. Sobre todo cuando dejan a cargo a oficiales maestros o ingenieros que no saben. Entonces, permiten hacer ese tipo de malas actividades. Respecto de las distribuciones, yo se las nombré. ¿Qué pasa de pronto con los sifones? Cuando quedan en una cerámica. Bueno, algunas recomendaciones allí. La cuestión de los ramales, y entiéndase ramales, a esas tuberías a las cuales llegan varios aparatos sanitarios, ¿sí? Pues es lógico pensar que en algún momento de pronto serán de mayor diámetro, recordemos, y eso sí ya a estas alturas de la vida ustedes lo tienen que saber muy bien,
pues los diámetros dependen al momento de diseñar tuberías, pues de los caudales, ¿sí? De qué tanta agua va a transportar. Y en este caso, específicamente, pues lo lógico es que vaya aumentando la tubería a la cual van llegando precisamente las conexiones de desagües de otros aparatos sanitarios. Pero bueno, dado el caso, por lo menos lo que sí es absolutamente fijo es que una tubería a la cual llegan aparatos sanitarios, lo que no puede ser nunca es menor que la tubería de mayor diámetro que venga atrás. Es decir, si tenemos unos desagües que vienen de 2 pulgadas, otros de 3 pulgadas, la tubería a la cual van a llegar, que es el ramal, y supongamos que es algo como esto, ¿sí? Es a la que llegan los desagües de varias tuberías, no podrá ser nunca menor que las anteriores. En el caso que les estoy nombrando, pues no podría ser nunca menor que la de 3 pulgadas, ¿sí? No puede ser menor que el diámetro mayor de las que llegan a ella. Por lo menos se debe continuar con ese diámetro. Obviamente que en el diseño, pues quiere decir de que cumple, ¿sí? Cumple el diámetro interior, ese diámetro efectivo, para transportar ese caudal de 2 aparatos sanitarios. Si son más, pues podrán llegar a ser otros. Por ejemplo, en los baños, como el sanitario, ¿sí? El inodoro, por norma, debe estar con conexión de 4 pulgadas obligatoriamente, pues los ramales a los cuales llegan normalmente las cuestiones de los baños, ¿sí? Los ramales, las típicas arañas, ¿sí? Esas tuberías que vienen de lavamanos, de sifones y demás, adicional del mismo inodoro, mínimo va a ser ese ramal de 4 pulgadas. Dependiendo del caso, podrá aumentar, ¿sí? Si empiezan a conectársele más tuberías. Entonces, esa es la cuestión, que no puede ser nunca el ramal que recibe los desagües menor que el mayor de las tuberías anteriores de los aparatos sanitarios. Siempre lo van a tener en cuenta. ¿Por qué? Y es lógico entenderlo. Para la cuestión de tuberías sanitarias y de aguas lluvias, como trabaja por gravedad, ¿sí? Es decir, que trabaja a superficie libre y una vez más, eso lo único que significa es que hay una parte con agua, normalmente en las tuberías sanitarias llega máximo al 75%, es decir, que el otro 25% de ese diámetro efectivo interno, pues será de aire y tiene que ser así precisamente para que se comporte como un canal abierto, es decir, a superficie libre. Por tanto, tendrá que tener alguna inclinación para que se conduzca por gravedad. Si llegáramos a disminuir los diámetros de las tuberías respecto de las tuberías de desagües de aparatos sanitarios anteriores, ¿qué podría ocurrir? Que empezaría de pronto a llenarse esa tubería. Perfectamente, pues le estamos inyectando varios caudales. Y si trabaja y se llega a llenar, ya empieza a trabajar a presión y obviamente no es el tipo de diseño ni la tubería específica como para esos sistemas. Entonces, para ello hay que tener cuidado. Muy bien, vamos con la parte hidráulica. Ustedes pues ya saben que los planos normales que se utilizan para eso es un plano en planta y en la parte hidráulica, es decir, lo que es de agua potable, a presión, no importa si es agua caliente o agua fría, obligatoriamente será requerido otro tipo de plano adicional, que es el que se conoce como isométrico. Y ese isométrico es donde nosotros podemos, digamos, tener una perspectiva, ¿sí? Un dibujito, un trazado, en el cual no solamente vamos a observar lo que son las medidas en planta, que nosotros fácilmente podemos identificar en un plano, sino que también vamos a ver las alturas. ¿Y por qué las alturas son necesarias en este tipo de cuestiones? Porque allí nosotros podemos identificar todos los accesorios requeridos. Adicional de eso, las medidas para alimentar los aparatos sanitarios, y estoy hablando de lavamanos, inodoro, duchas, lavaderos, lavaplatos, lavadoras, bañeras, bidets, orinales, etcétera, ¿sí? Según sea
el caso de la edificación o de la obra, tiene sus medidas específicas determinadas, ¿sí? Es decir, está estandarizado dónde debe ubicarse y a qué alturas deben ubicarse este tipo de alimentaciones, así de simple. Entonces, para ello, pues también ahí se verifica precisamente eso. Así esos planos, para normalmente el trabajador de construcción que trabaja en plomería, es decir, en las instalaciones de tubería sanitaria, hidráulica y demás, normalmente es un oficial especializado en eso, se dedica a eso. Entonces, él con esos planos perfectamente entiende por dónde tendrá que hacer el regateo. ¿Qué es el regateo? Simplemente abrir unos huecos en los muros, a veces en los pisos, por donde se genera el camino para colocar la tubería. Es decir, queda embebida, cosa tal de que podamos darle un acabado y que no quede sobresaliendo la tubería de los alineamientos, niveles o verticalidades de esos elementos. Entonces, para ello sirve. Adicional de eso, a nosotros nos va a servir muchísimo para poder identificar cuántos codos, es decir, cuántos accesorios de cuánta vaina se nos presente en el tipo de proyecto, nosotros vamos a requerir. Es fundamental para eso y por eso ustedes tienen que aprenderlo. Adicional de eso, pues por eso esta también les abre, pues para los que aprueben, una asignatura que es donde aprenden a diseñar eso precisamente, las instalaciones hidráulicas y sanitarias. Pero lo que tiene que ver con los trazados, se supone que eso ya lo tienen que saber hacer, ¿sí? Y es fundamental tenerlo bien, tenerlo claro, saberlo desarrollar para poder desarrollar los diseños. Y pues ahí está la cuestión. Los diseños en materia de instalaciones hidráulicas y sanitarias y aguas lluvias son muy simples, muy sencillos. De todo lo que ustedes han visto en toda la carrera, cuando lleguen allí se van a dar cuenta de lo simple que es. Cualquiera puede montar una hoja nada con fórmulas, un Excel, y para eso también hay mucho software, pero no hay ni siquiera necesidad de ello. Perfectamente se pueden hacer esos diseñitos sin tanto problema. Partiendo de que los trazados están bien hechos. Si el trazado está mal hecho, pues los resultados que le boten esos diseños pues no tendrán nada que ver. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Lo otro es que normalmente con esta parte de las tuberías, sobre todo en los accesorios, es donde pueden haber muchas pérdidas, no solo porque se los roban fácil, sino adicionalmente porque solicitan de más cuando la gente no sabe ni siquiera de qué le están hablando. Así que, no, tráigame 3 codos de 45 de 2 pulgadas, uno de 3 10 de no sé qué, y la gente no entiende y simplemente anota, va al proveedor y pide, y se imagina de que todo eso va a estar allí, pero como no saben ni siquiera identificar un plano, pues perfectamente los pueden estar robando. Por eso, como ustedes, pues como residentes de obra, la labor de ustedes es determinar todos los materiales y que se van a ejecutar en el proyecto. Por tanto, es necesario que ustedes hagan siempre esos planos o por lo menos los interpreten muy bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Bueno, una vista en planta, y ya lo vemos ahorita en un planito, simplemente como si uno le diera cierto movimiento. Lo de isometría normalmente son como hacer un cubo en una inclinación de 30 grados a ambos lados. No es necesario de que sea obligatoriamente 30 grados desde que se note, ¿sí? Desde que se note lo que es la distribución en planta y lo que son las alturas, perfectamente se puede identificar la información que se requiere en un plano isométrico. Los planos en planta, ¿sí? Las distribuciones en planta, nosotros nunca podremos observar las alturas. Por eso requerimos de otros planos. Normalmente en los arquitectónicos recurrimos a los cortes, ¿sí? Perfiles y demás, o detalles en los casos de lo estructural. Pero, por ejemplo, vamos a poner el caso de un baño. Pues un baño tiene pues muchas entradas, muchas salidas y demás de este tipo de distribuciones. Entonces nos tocaría hacer muchísimos cortes
muchísimos planitos adicionales para poder identificar esa información. Y pues resulta, acontece que de pronto no es no solo un baño, sino varios. Además tiene las zonas de lavado de ropa, ¿sí? Zonas de cocina, es decir, un poco de zonas húmedas. Nos llenaríamos de un poco de planos que pues son innecesarios, son un desgaste de tiempo, dinero y demás. Entonces, para el caso, es que nosotros utilizamos precisamente lo que son las isometrías, porque de una vez nosotros podemos identificar para todas esas zonas húmedas cómo es la distribución, ¿sí? Esa es la gracia de esos planos. Entonces, por ejemplo, en materia de planitos, ¿ya se ve ahí el AutoCAD? Sí, ingeniero. Ok. Sí, señor. Ingeniero, qué pena, yo ingresé hace un momento porque tenía problemas de conexión. Ah, listo, ya le coloco aquí su Narváez, asistencia. Listo. gracias. Muy bien. Entonces, ¿qué ocurre acá? Esta es una vista en planta y casualmente de la imagen que estábamos viendo allí. Y nosotros, pues, por ejemplo, aquí tenemos varias distribuciones. Ojo, vámonos desde la parte más básica. Entendamos que todo lo que tiene que ver con la parte hidráulica, es decir, que es tubería a presión, que trabaja a tubo lleno, que es de agua potable, es lo que viene precisamente de la red de distribución del acueducto, ¿sí? El acueducto. Entonces, el acueducto llega hasta cierto punto, tiene su distribución principal, y a esa distribución es a la cual en algún momento hay que hacer alguna derivación para alimentar alguna edificación. Entonces, ¿qué se hace? Ah, bueno, para ese tipo de tuberías, y ojo, pueden ser tuberías en algún momento de PVC, y normalmente las que se encuentran son en concreto reforzado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son presiones muy altas y bueno, digamos que los caudales que debe manejar pues también son muy grandes. Entonces, ¿qué se hace? Se utiliza un collarín. ¿Qué es un collarín? Hagan de cuenta, un anillo que abraza precisamente las tuberías del sistema de acueducto. Genera una especie de orificio que se puede ya perforar y allí se conecta algún tipo de tubería. Para el caso, la que se utiliza ahora es esa misma que habíamos visto en los tipos de colores de tuberías que utilizamos, esa que parece una manguera negra, ¿sí? Que se utiliza mucho para riego, es de esas mismas las que se colocan allí, pues precisamente por su flexibilidad y que pues logra solventar la demanda de presiones y velocidades, pues puede tener mucho mejor flexibilidad al momento de la ubicación para cuando se vaya a instalar el medidor. Entonces, hasta ahí, eso le compete siempre es a la empresa prestadora del servicio de acueducto. Incluso con ellos es necesario que calibren lo que son los medidores, que es la contabilización del consumo de agua de cada edificación. De ahí, a partir de ahí, de ese momento de los medidores, el medidor sí lo puede estar instalando el contratista, pero a nosotros nos interesa del medidor para adentro. Eso es lo que compete en la instalación hidráulica. Entonces, aquí vemos en una planta, vista en planta, más o menos dónde está el medidor y pues de ahí en adelante hacemos la distribución. ¿Qué hacemos de distribución? Típico en una casa, ¿sí? Por lo menos en la parte frontal, casi siempre se tiene pues lo que se conoce como el retiro del antejardín. Entonces siempre es recomendable dejar alguna llave de jardín, no porque obligatoriamente tengan que tener un jardín para riego, sino porque también les sirve para hacer el aseo en esa zona. Adicional, casi siempre se convierte en zona de garage
es decir, de parqueo de vehículos. Y para el caso, pues sirve también para su aseo. Continúan, ¿y qué pasa? Ah, bueno, depende de lo que sea que tenga la casa, de cuántos baños, cuántas zonas húmedas, cuántos aparatos sanitarios que requieren de alimentación de agua potable, pues empezará a hacer la distribución. Entonces, eso es lo que significa en planta todo ese poco de líneas que, por ejemplo, estamos viendo por acá. Entonces, venimos y para el caso, vamos a centrarnos por acá, en este pedazo. Por aquí encontramos lo que es la cocina, ¿sí? Fácilmente identificable por el tipo de simbología en planta. Esto pues, debe ser la nevera y esto es un típico lavaplatos. Por ahí vemos una llave, listo en planta. Y generamos una derivación para alimentar allá. ¿Pero qué pasa? Sí, nosotros nunca hemos visto que laven los platos en el piso, que para el caso significaría de entrada es esto. Entonces requerimos precisamente lo que es la elevación. Entonces recurrimos a lo que viene siendo precisamente la distribución isométrica. Entonces, por ejemplo, voy a señalar en la vista en planta esta tubería. Noten en la vista isométrica, que es esta, cuál es la que se está señalando, ¿sí? Y resulta y acontece que nosotros acá, esto es lo que vemos en una vista en planta como un punto, ¿sí? Nosotros aquí no observamos ninguna de estas elevaciones. ¿Sí? Lo vemos como un punto acá. Entonces, aquí es donde está precisamente esa importancia evidencia la importancia de los planos isométricos. ¿Qué pasa con eso? Ah, bueno, que primero tuvimos que hacer una derivación para ese aparato sanitario, esa instalación, esa alimentación del aparato sanitario. ¿Qué ocurre? Que no era lo único que requería de ese tipo de alimentación de agua potable. Entonces, veámoslo por aquí. También tenemos un baño. ¿Sí? También tenemos un baño que en general, pues prácticamente es lo que sigue. Y si identificamos por lo menos en planta lo que es el lavamanos, lo que es el inodoro. Y esta zona, pues lo que me indica es un gran sifón que viene de esta área delimitada, pues definitivamente tiene que ser la zona de la ducha. Aquí definitivamente también faltó haberlo ubicado el bloque o el dibujito que me represente la ubicación de la llave. Y ojo, la regadera es necesario saberla porque perfectamente puede estar ubicada por acá. Para el caso del sentido, vamos a hacerle cuenta que está ubicada aquí. Listo. Adicional de eso, ¿qué más tienen? Ah, mira, por aquí hay una lavadora. La lavadora también se alimenta de agua potable. Entonces, del sistema continuamos y alimentamos por allá. Muy bien. Si en nada de esto, en la vista en planta, vemos las elevaciones, entonces vamos a entender qué es lo que pasa en la parte de distribución isométrica. Entonces, viene el recorrido desde el medidor, ingresa a la vivienda, nos encontramos con la primera zona de alimentación de un aparato sanitario, derivamos hasta allá y ojo, para esas derivaciones es lógico entender que no es la tubería que simplemente la doblamos o algo, sino que en este caso las tuberías de PVC que utilizamos requieren de accesorios. En algún caso serán los accesorios tipo T, en otro caso serán algunos accesorios tipo codo o semicodo, según sea el caso. Entonces, para esas distribuciones utilizamos eso. Cuando requerimos de una T, es decir, de una bifurcación. Cuando viene el sistema, deriva, pero debe continuar alimentando a más aparatos sanitarios en la edificación o en la obra.
Entonces viene el flujo por acá, vendrá alguna tubería, ¿sí? Y pues es necesario, y les voy a hacer más o menos como si fuese para alimentar allá el lavaplatos. Entonces, en ese caso, viene la T de esta forma, ¿sí? Viene desde el medidor, asuman eso. Hay necesidad de alimentar algún aparato sanitario, y en este caso es el lavamanos. Y requerimos de algún codo, ¿sí? Algún codo para poder distribuir a esa zona. Entonces, verán algo como esto, ¿sí? Esto mismo es eso que se está mostrando allí en ese momento. Viene una tubería, una bifurcación, y va y alimenta al otro aparato sanitario. De aquí para allá, precisamente va la tubería, esa que vemos allí. Este codo que les estoy mostrando en este momento, es este codo que se presenta aquí. Un codo de 90 grados de medio. Pero ¿qué pasa? Ah, mira, es necesario que continúe la distribución. Entonces, ahí es donde precisamente en algún momento continuará, y por eso es que se requiere en ese momento de ese accesorio, ¿sí? La tubería como tal yo no la puedo de una vez doblar y que continúe. Requiero de accesorios para poder generar ese tipo de cambios de dirección o alimentaciones en otro sentido. Muy bien. Después, bueno, resulta y acontece que no solo termina allí para alimentar la parte del baño, ¿sí? No solo termina aquí, sino que adicional de eso, más adelante también tiene otro aparato sanitario. Entonces, si aquí hubiese terminado, si no hubiese más en esa edificación, pues para el caso, aquí no sería una T, sino un codo. Como es necesario continuar, pues vamos a alimentar el otro aparato sanitario. Como ya no hay más en esa zona, por eso es que allí se tiene un codo, ¿sí? Ya no va a continuar la distribución, sino únicamente a alimentar lo que es, en este caso, la cuestión de la lavadora. ¿Qué pasa con esto? Vamos ahora a centrarnos en la parte del baño, que normalmente es la que tiende a costarle un poquito de trabajo a los estudiantes, pero pues no es nada del otro mundo, es algo muy sencillo. Y es, digamos, un poco de recomendaciones, y ya ahorita se las voy a mostrar también en un modelo de SketchUp, como para que entiendan mucho mejor a qué me refiero, de por qué hay que hacerlas de cierta forma, ¿sí? Normalmente en un libro de texto, cuando están mirando estas instalaciones, pues ellos digamos, se direccionan a la parte de diseño desde el punto de vista académico, ¿sí? No se ponen a hacer mucha cuestión pensando en lo que es la construcción. Pero, una vez más, lo que siempre les he dicho, para ser un buen diseñador de lo que sea, hay que ser un buen constructor. Entonces, para el caso, veremos, normalmente ustedes podrán encontrar en libros que las distribuciones las hacen por el piso, y ojo, hay que entender que esa vista en planta que nosotros tenemos aquí, pues le hemos dado como una pequeña inclinación, ¿sí? Sí, es ese mismo plano, pero inclinado. ¿Sí? Esa inclinación
es lo que supuestamente debería ser 30 grados respecto a una horizontal. Entonces, para el caso es una isometría. Logro observar la misma distribución en planta, ¿sí? Esta misma distribución en planta. Pero adicional de eso, logro observar lo que son las elevaciones que no las puedo ver aquí en la planta. Muy bien. ¿Qué pasa en los baños? Bueno, antes de continuar de que de corte, ya les envío ahorita el nuevo link y continuamos con esa parte para que lo tengan como bien presente.